estaba en la escuela, pasando el año de primaria, casi ya por salir de la escuela primaria, y tenía que concursar en el estado de Sonora. Todo el estado de Sonora tenía que concursar en oratoria, y me dieron tres poemas para, de esta manera, uno de ellos tenía que, pues, vamos a decir, recitarlo, porque era oratoria, ¿verdad? Y pues eran tres poemas largos, y me los dieron, y comencé a estudiarlos, y tenía que aprenderme los tres de memoria, por la razón de que iban a escoger uno, era todo el estado de Sonora, escogieron todas las escuelas, así es que, y pues gracias a Dios que me escogieron a mí para traer el oratorio, porque me gustaba siempre, ¿verdad? Me gustaba la poesía. Entonces resulta que cuando miré los tres poemas tan largos, dije, oh Dios, ¿cómo le voy a hacer? Voy con mi padre y le digo, ¿sabes qué, papá? Me dieron tres poesías y yo creo que no voy a concursar. Mi papá me dijo, ¿pero cómo? ¿Tú puedes? Le dije, no puedo. De antemano me estaba ya programando de que no podía. Me dijo él, sí puedes, y yo te voy a ayudar a que los aprendas y de esta manera puedas salir adelante. Pues para no hacerle largo de la historia, hermanos, mi padre me levantaba a las 4 de la mañana, no sé por qué. Ahora que soy ya adulto y cuando estaba en la escuela para prepararme para la predicación, me levantaba a las 4 de la mañana para estudiar. Él me decía siempre que la mente está más fresca en la madrugada, y es por eso que me levantaba en la madrugada, porque la mente está más fresca, más descansada, y aprender las poesías. Y ahí estaba mi padre apoyándome, y tú puedes, ¿verdad? Todo eso, cuando estaba escuchando tú puedes, pues me vino a la mente que podía. Pues gracias a Dios, hermanos, que saqué el primer lugar en todo el estado de Sonora en oratoria. Pero estaba mi padre sentado ahí y me dije, me viene a la mente esos recuerdos, y le dije, ¿sabes qué? Le dije al maestro, al que estaba dando el premio, este premio no es para mí, es para mi padre. Pero ahora resulta que tengo un padre, el que me recuerda todos los días que sí podemos, y a él le doy la gloria, y a él le doy la honra, porque tenemos un padre, hermanos, que realmente es un padre victorioso, un padre vencedor. Él jamás ha sido derrotado, y si confiamos en él, el cual él hace todas las cosas, verdaderamente vamos a seguir adelante. Y el apóstol Pablo, hablando de esto, de ser vencedores y no derrotados, le escribe a los hermanos en Roma, ahí en el capítulo 8 de Romanos, versículo 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Preguntas. ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, miró la palabra ahí, somos más que vencedores, ¿verdad? Pero la gran enseñanza de la Biblia, en que somos llamados a ser vencedores, parece que la mayoría, o la triste realidad de las cosas, es que la mayoría de nosotros, como cristianos, parece que vivimos en derrota tras derrota. Puede haber derrota espiritual
espiritual, derrota física, derrota económica, derrota emocional. En ninguna de esas áreas Dios quiere que estemos derrotados. Al contrario, Dios quiere que seamos vencedores. Y cada momento nos tiene que estar recordando: tú eres vencedor, tú puedes. El apóstol Pablo dijo unas bellas palabras: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para Pablo, Cristo era el motor que lo empujaba a seguir adelante. Era aquella fuente de ayuda el cual Pablo se agarraba de él para seguir adelante, a pesar de obstáculos, de todas aquellas que enfrentaba Pablo. Él decía: todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Yo sigo adelante, sigo adelante. Hay unas palabras que dicen ahí en 1 Juan capítulo 5, 14 al 15. Quiero que vayamos a estas palabras. 1 Juan, ahí en 1 Juan capítulo 5, versículos 14 y 15 dice: y esa es la confianza que tenemos en Él. Fíjese bien, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Fíjese bien. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Sí entendimos el mensaje? O sea, y Jesús mismo lo dijo y lo recalca: todo lo que pidieras al Padre, ¿será qué? Dado. Todo. Pero esa es la confianza que deberíamos de tener nosotros. Todo lo que pidamos al Padre será hecho. Yo recuerdo hace algunos días le dije: el hermano José se le olvidó el pasaporte. Y él dijo estas palabras: yo tengo confianza que estoy trabajando para Dios y me va a ayudar en el regreso. Esa era la confianza de él. Vamos, hermanos, realmente cuando pasamos por la línea no preguntamos absolutamente nada a la persona. Pero esa es la confianza que se tiene. Es pues la fe, la certeza de lo que no se mira, la convicción de lo que no se mira. Es necesario creer en que aquello que estamos pidiendo será hecho. Pero cuando de antemano, voy a entrar en ese punto más adelante, quiero que hay que renovar nuestra mente de pensar. Dios no trata con una mente que está viciada y contaminada. Nada menos estaba mirando a los peces que están muriendo por el agua que está contaminada, porque el pez no puede vivir en un agua contaminada. Los pájaros están muriendo por el aire contaminado. Es que las aves no pueden vivir en un aire contaminado. Así también nosotros, como creyentes, Dios no puede obrar en una mente contaminada. Dios quiere una mente limpia, Dios quiere una mente sana para poder obrar o para poder trabajar. ¿Sí? Si las aves, hermanos, no pueden vivir en un aire contaminado, y los peces en un agua contaminada, tampoco nosotros. Ahora, el lugar donde se llevan todas las guerras, ¿sabes dónde es? La mente. La mente. De acuerdo a la manera de pensar es que somos victoriosos o derrotados. Si piensas en derrota, vas a ser derrotado. Muchas veces nos programamos de antemano, ¿verdad? A veces yo le digo a mi esposa, dice: no pases en la calle porque te va a machucar un carro. Estás pensando antes que te va a machucar un carro. ¿Por qué no piensas que no te va a machucar? ¿Sí? Ya no te bajes porque te vas a caer. No, pídele que no te vayas a caer porque no te bajes para que no te caigas. Si nos programamos ya, ¿verdad? A veces se levanta usted en la mañana y ¿qué es lo que hacemos? En lugar de darle gracias a Dios por las bendiciones, que estoy despierto y que tengo vida, abro la ventana que día tan feo.
¿Por qué está lloviendo? ¿Por qué hace frío? Nada menos el día de ayer, iba pasando por Temécula, todo blanco. Hacía muchos años que no había mirado todo eso. Nieve por donde quiera, ahí en Temécula. Imagínense, bendiciones de parte de Dios. Pero a veces nosotros, antes de mirar las bendiciones, miramos las cosas feas. Y en lugar de darle gracias a Dios, pues nos podamos quejar. Hay por lo menos en la mente 3 tipos de contaminación que impiden que Dios obre. Una de ellas es las relaciones negativas con nuestro prójimo. Una de ellas es el odio, resentimiento, coraje, ira, enemistad, celo, crítica, desprecio o indiferencia. Esa es una de las cosas que la mente está contaminada de odio, resentimiento. ¿Cómo quieres que Dios obre en tu mente? ¿Cómo quieres que Dios realmente obre en esa tu alma si está lleno de celo, resentimiento, o odio, o crítica, o celo, o indiferencia? Está el otro punto, que es el estado anímico negativo, como miedo, duda, preocupación, frustración, depresión, complejo de inferioridad o complejo de superioridad o culpabilidad también. Ese es el aspecto anímico, que a veces tú te pones a estar en depresión, te pones a decir que no sirves para nada, o hay duda, o hay preocupación, hay frustración, o hay depresión, o tal vez tengas complejos de inferioridad o complejo de superioridad, o también te sientas culpable por algo, que me siento culpable por esto. A veces estamos preocupados, hermanos, que nos levantamos en la mañana, en lugar de darle gracias a Dios, y nos miramos en el espejo y dices, ¿para qué sirvo? Hay personas que he escuchado yo, ¿sabes qué? No sirvo para nada, quisiera mejor morirme. ¿Han escuchado esas palabras de personas? No sirvo para nada. ¿Para qué Dios me dio la vida? Imagínense nomás. Y otras personas pidiendo que Dios les dé la vida. Otras personas queriendo vivir y otras personas queriendo morir. Imagínense nomás. ¿Cómo es que Dios quiere que obre en una mente así, realmente contaminada? Una de las cosas más grandes que nos ayuda a vencer y a seguir adelante es la fe. La fe es lo que lo hace a uno victorioso, ¿cierto? Opera en cooperación con los pensamientos, pero si los pensamientos son negativos, de ninguna manera Dios puede obrar. Dios no puede obrar en una mente negativa. Créanme. Porque usted ya se está programando en decir, no puedo. Ahora, dice la palabra, para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. ¿Cierto? Para Dios todo le es posible. Pero el hombre se programa y dice, no es imposible, es imposible. A veces hay cosas, hermanos, que estamos orando y se nos hace imposible de creer. ¿Pero cómo? ¿Sabes qué? Estuvimos orando por el hermano que se sanó y estaba ya desahuciado, ya no había el doctor. No puedo creer. Entonces, ¿para qué estabas orando? Se me viene a la mente en aquella ocasión que los hermanos estaban orando por Pedro, ¿se acuerdan? Que saliera de la cárcel. Estaban orando fervientemente para que Pedro salga de la cárcel. Llegó una muchacha llamada Robe y abre la ventana, porque estaban encerrados. Recordemos que había la persecución. Y Robe abre, es Pedro, y no le abre la puerta y se va. Hermanos, Pedro salió de la cárcel.
tal vez sea el ángel, un ángel, tal vez no sea, tal vez él sea el nombre de Pedro, pero no queremos que sea Pedro. Si es Pedro, salió de la cárcel. ¿Que no estaban orando porque Pedro saliera de la cárcel? No oramos, hermanos, porque a veces nos vaya bien y no lo creemos. ¿Sabe que a veces Dios da grandes bendiciones y a veces decimos, ¿por qué Dios me bendice? ¿Sí me entiende? En la mañana, como le digo, se levanta usted y comienza a mirar lo negativo en lugar de mirar lo positivo. Dele gracias a Dios porque está viviendo ya. Dele gracias a Dios porque se levantó, tiene salud, tiene vida. Pero en lugar de eso, me levanto y en lugar de mirar la bendición, miro lo negativo de lo que Dios ha hecho. El frío, la lluvia o el calor. ¿Sí me entiende? Es que Dios hace las cosas porque Él es siempre y no se va a poner a cuestionar a Dios. Muchas personas se ponen a cuestionar a Dios. ¿Por qué lo hace? Bueno, Romanos capítulo 12, versículo 2, hay unas palabras muy significantes que siempre me gusta recordar eso. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente o entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo subrayo ahí, en ese texto, cuando dice transformaos, o sea, una transformación total. Pero me transformo por medio de una renovación. Transformar, me renuevo. ¿Qué? El renuevo o la renovación o la transformación viene a través de la mente. O sea, necesitas de renovar o transformar tu mente en pensar cosas positivas y no negativas. O sea, Pablo dice, renueven su mente o vuestra mente, que es el entendimiento, para que de esta manera no andes preguntando cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena y perfecta, dice Pablo. Pero nunca vas a llegar a comprobar cuál es la voluntad de Dios si realmente tienes una mente negativa. Por eso Pablo dice, transforma, renueva tu mente o entendimiento para que compruebes cuál es la voluntad de Dios. Y no preguntes, ¿tengo que hacer la voluntad de Dios? Claro. Pero ¿cómo quieres que Dios trabaje en tu mente si eres una persona negativa? Nunca vas a llegar a reconocer cuál es la voluntad de Dios si no tienes una mente positiva. Dice la palabra que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Dos cosas. Es necesario, hermanos, pero y amigos, que pensemos en esto. Hay 4 acciones en esos textos. Número 1, no vivir de acuerdo a este mundo. Número 2, transformarse. Número 3, renovación de la mente. Y número 4, renovación ocasiona comprobar cuál sea la voluntad de Dios. ¿Okay? Ahora, yo le dije que hay un punto que realmente me lleva a creer. Hay que cambiar de una actitud negativa a una positiva. ¿Okay? ¿Sabe lo que uno piensa? Eso es. ¿Sabe usted? Lo que uno piensa, eso. Si tú te programas y dices, no sirvo para nada, ¿qué va a pasar? Si te programas, no sirve para nada. Vas a crecer pensando eso. Si piensas cosas espirituales, practicarás cosas espirituales, ¿cierto? Si piensas cosas carnales, ¿qué va a pasar? Practicarás cosas carnales. Si piensas mal de la gente, siempre actuarás mal hacia ella. ¿Okay? Si piensas en tus fracasos y derrotas, siempre serás una persona fracasada y derrotada. ¿Okay? Si piensas que no sirves para nada, nunca podrás hacer algo.
Si piensas que todo es imposible, nunca jamás lograrás algo. Se me viene a la mente este granjero. En cierta ocasión se encontró un aguilucho pequeño. Un aguilucho pequeño. Y este ranchero se lo llevaba para la granja. Y ese aguilucho se crió entre las gallinas. Casi como quería cacarequear también el aguilucho igual que las gallinas, ¿verdad? Porque alguien dijo por ahí, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Y pues comenzó, ¿verdad?, a crecer el aguilucho, comenzó ya a expandir, y pues bonito, ¿verdad?, el aguilucho entre las gallinas. Llega el momento que el granjero dice, es tiempo ya. Y va y le dice al aguilucho, ¿sabes qué? Ya no ves un aguilucho, ves un águila. Y el aguilucho dice, no, yo soy gallina. No, tú eres águila. No, soy gallina. Le dice, mira esa águila que vaya, tú perteneces a ellos, tú puedes volar. Es más, tienes la visión más perfecta. Puedes volar y quebrar los aires lo más alto. Dijo él, no, yo no, soy gallina. ¿Sí me entiende? A veces nos creamos en el mundo, Jesús dijo, pero no somos el mundo. Y a veces te quieres comparar con el mundo. ¿Por qué? Porque quieres vivir de acuerdo a ellos. ¿Sí me entiendes? Necesitamos de hacer un cambio. Necesitamos de pensar en lo negativo a lo positivo. Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se mira. Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe siempre tiene que tener un punto de referencia. Y ese punto de referencia no se mira, no se palpa, se piensa, se tiene en el corazón. La fe es la seguridad y convicción de que aquello que está en la mente de uno se va a realizar. O sea, miras ese punto y dices, yo quiero llegar allá y lo voy a realizar. Yo voy a llegar allá, se va a realizar. Pero esa es la fe. Es pues la fe, la convicción. Es una convicción que debemos de tener nosotros, de seguir y llegar allá, ¿cierto? La fe es la seguridad y convicción de que aquello que está en la mente de uno se va a realizar. Fíjate bien, acuérdate de eso. La fe es la seguridad y convicción de que aquello que está en la mente de uno se va a realizar. ¿Okay? Ahí en Números capítulo 13 y capítulo 14, si tienes oportunidad de leerlo en la casa, son dos capítulos de Números 13 y 14, y cuenta la historia. La actitud de cuando o Moisés manda a los 12 espías a que fueran a mirar la tierra de Canaán. Números 12 y 13, perdón, 13 y 14 de Números. 10 espías miran lo negativo. 10 espías vieron lo imposible. 2 de ellos miraron las promesas de Dios. Fíjate nomás. Únicamente 2 miraron las promesas de Dios. 2 miraron las bendiciones de Dios. 2 miraron el privilegio de Dios. 2 de ellos miraron todo lo grande que era Dios. 10 de ellos miran lo imposible, miran lo negativo, miran que cuando Dios dice, la tierra es vuestra, 10 de ellos miran gigantes. Y 2 de ellos miran que se pueden llegar a la tierra. Imagínense más. Cuidado con la gente pesimista o negativa. Tú llegas bien contento, ¿verdad? ¿No te ha pasado? Llegas bien contento. Hey, agarré un buen trabajo y mira, voy a salir adelante. ¿Tú de qué sirves?
y comienzas a bajarte, ¿verdad? Hacerte chiquito, ¿verdad? Y otra vez comienzas, no, cuidado con la gente pesimista o negativa. Se contagia, ¿eh? El negativismo se contagia. Tú dices, te propusiste en este año, a decir, ¿sabes qué? En este año quiero comprar una casa. Te comienzan a hacer cuentas. Si no ganas ni para comer frijolitos y vas a comprar casa, y ya te mataron la ilusión, te mataron. Acuérdate, la fe es la convicción que tienes en tu mente de lograr o alcanzar algo. Si tu fe es chiquita, ¿qué dijo Jesús? Si la fe de uno de ustedes fuera del tamaño de un grano de mostaza, dirías a ese sicómoro que se moviera y se movería, ¿cierto? En esta ocasión un hermano me dijo, hermano, ¿sabe que yo tengo la fe del tamaño de un grano de maíz? Caramba, hermano. La fe del tamaño de un grano de maíz, imagínense, si Jesús con un grano de mostaza tan diminuto que es, digo que pudiera, hermano, tú puedes hacer grandes cosas. Pero no. A veces creemos hacer las cosas más grandes, pero es que Dios es grande, hermanos. Y tenemos que pensar en grande. Hay que pensar en términos de victoria y no de derrota. ¿Okay? Pero quiero decirle una cosa. No en base a nuestro entusiasmo o en base a una supuesta confianza que tengamos en nosotros, ninguno en la base. Tenemos que pensar en victoria a través de la gracia de Dios. No a través de nosotros, sino a través que realmente Dios es el que hace las cosas. ¿Se acuerda que Santiago dijo, hay de aquellos que dicen mañana y esto haremos, y esto haremos, y esto haremos, en lugar de decir, primeramente Dios lo haremos? Tienes que ponerte, pensar y decir, si Dios permite, si Dios hace las cosas, voy a lograr esto. Primeramente tienes que confiar en Dios. ¿Sabes por qué le tenía todos los pueblos tenían miedo al pueblo de Dios? Acuérdate que el pueblo de Israel no fue un pueblo de, ¿cómo se llama? De pelea o guerreros, porque Dios peleaba por ellos. Ahora nosotros tenemos un Dios muy grande y pelea por nosotros. La victoria es nuestra. Únicamente tienes que confiar, tienes que tener certeza de que tenemos un Dios que va adelante. Tienes que tener una actitud victoriosa, es muy importante en la vida cristiana. Si la persona vive bajo la obsesión de su inferioridad, de su pobreza o de enfermedad o fracaso, entonces Dios no puede obrar en él. Pero si te levantas en la mañana, cada mañana, y digas, ¿sabes qué, Señor? Tú estás conmigo y vamos a luchar, vamos a salir adelante, Dios. Yo quiero trabajar contigo. Este día, Padre, dame la victoria. Y vas a ver cómo te va a ir en el día. Pero tienes que poner la confianza totalmente en Dios. Si la persona vive bajo la obsesión de inferioridad, dije, de su pobreza o enfermedad o fracaso, entonces Dios no puede obrar de ella. Dios no usa una mente que está llena de pensamientos negativos. Es más, muchas veces cuestionamos la fidelidad de Dios. Se me viene a la mente en aquella noción que Jesús, está la gente ahí tirada, ¿se acuerdan? Tiene hambre y llama a sus discípulos y les dice, hay mucha gente, necesitamos darle de comida. ¿Se acuerdan cuál fue la actitud de ellos? Uno comenzó a decir, Señor, hice las cuentas y con tanto denarios no podemos alimentar a tantas personas. Y otro encontró la más fácil, Señor, mándalos a que vayan a las casas, a los lugares aquí y que coman. Jesús dice, no, ustedes denles de comer.
¿Cómo? Jesús tenía la solución, porque Él siempre la tiene. Dios siempre tiene la solución, pero quiere que nosotros confiemos en Él, en todas las cosas. Dios puede hacerlo todo. ¿Sí me entiendes? A veces, no sé, ustedes como padres, o si tienen hijos, a veces tu hijo dice, se está poniendo los calcetines y comienza a llorar. No puedo ponerme el calcetín. Sí puedes, sí puedes. Póntelo. Y póntelo. ¿Verdad que a veces lo ponemos y el niño llora? Y no llores. Póntelo. Y el niño se lo pone, me lo puse, te dije que lo podías. Imagínense nuestro Padre Celestial. A veces que nosotros, no puedo, Señor. Sí puedes. Yo estoy contigo. Y lo hacemos, lo logramos, ¿y qué hacemos? El Padre se llena de orgullo. Qué bien hiciste, hijo mío. Imagínense. Pero a veces nosotros, en lugar de cuestionamos nosotros verdaderamente lo que es Dios. El hablar de una actitud positiva, no nos referimos a lo que se conoce como el supuesto pensamiento positivo. Estamos hablando de la confianza en que Dios nos ofrece en su palabra por ser sus hijos. ¿Okay? La gracia de Dios es grande en pensar en términos de triunfo. 4 cosas. Cuando pensamos en la gracia de Dios que es grande, vamos a pensar en triunfo, vamos a pensar en victoria, vamos a pensar en gozo y vamos a pensar en paz. ¿Okay? 4 cosas. Cuando la gracia de Dios, cuando escribimos que la gracia de Dios es grande, pensamos en triunfar, victoriosos, tenemos gozo y tenemos paz. Paz para con Dios. Pero una de las cosas que tienes que pensar siempre en que Dios va a obrar todas las cosas. ¿Acaso no dijo Jesús? Vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas serán que añadidas. Primeramente pon Dios. A veces me río yo cuando las personas dicen, ahí voy a estar primeramente Dios. Oh, hermano, mañana en la iglesia, ahí voy a estar primeramente Dios. Y no está. ¿Por qué pusiste primeramente en Dios cuando lo pones en segundo lugar entonces? ¿Por qué usamos la palabra primeramente Dios? Deberíamos decir segundamente Dios va a estar ahí. ¿Por qué no pusiste primero? Primeramente pusiste otras cosas. Tal vez pusiste tu familia primero, pusiste tu trabajo primero, pusiste todas las cosas primero, o lo material, pero nunca pusiste a Dios. Acuérdate, cuando digas primeramente Dios, acuérdate de lo que estás diciendo. Estás poniendo a Dios en primer lugar. No, a Dios no le gustan los segundos lugares, a Dios le gusta la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y luego en 2 Corintios capítulo 2 versículo 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. O sea, Dios nos lleva de triunfo en Cristo Jesús. Así es que usted y yo somos victoriosos. Dios es un Dios de victoria. Él venció la muerte. Él venció la cruz. Él vive y vive para siempre. Y está con nosotros hoy y por siempre. Cada momento que usted se sienta desvalido, cada vez que usted se sienta débil, acuérdese de esa fe, el cual nos lleva hacia adelante. No se dé por vencido. Sí va a haber enfermedad, sí va a haber muchas cosas, pero acuérdese de las palabras sabias del apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Acuérdense de esas palabras del apóstol. Confíe en Dios. Confíe en las palabras que dijo: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dice que los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan
a bien. Acuérdese de esos textos en cada momento. Tal vez su vida alguna vez se siente usted, ¿sabes qué? Ya no puedo. Ya no puedo. La palabra no puedo no está en la Biblia. Pero la palabra sí puedo, sí se encuentra ahí. Alguien dijo que el querer ¿es qué? Poder. Poder. Ahora, está en ti, está en nosotros, si nos ponemos a pensar, y vaya que la mente a veces es un poco débil, pero la mente de Cristo es diferente. Cuando te pones a decir que no puedes, y no puedes, y no puedes, te da como hasta miedo. Y el otro, que es el enemigo número uno, se te mete en la mente. No puedes, no puedes, y no puedes, y te entra el temor. Te entra el temor. En cierta ocasión, allá, mi padre está estudiando en Torreón, Coahuila, y ahí el hermano, yo creo, el hermano Noé conoce ese puente, cruza el río Nazas, el tren, o sea, va por arriba, y el río va por abajo, ¿verdad? Y el tren pasa por arriba del puente. Y un día mi padre me dijo, vamos a ir al otro lado del río. Y dije, ¿cómo lo vamos a hacer? Si no hay lancha, no hay ni nada, el río va con corriente. Dijo mi padre, vamos a cruzar el puente. No, el hermano conoce, imagina el río Nazas, para cruzar todo el puente, y yo le tengo miedo a las alturas para eso. Digo mi padre, ¿verdad? ¿De veras vamos a cruzar el puente? Sí. Me dijo, no voltees hacia abajo. Imagínense, voltea hacia la otra salida, hasta la otra punta, allá, pon tu vista allá en la punta, en la salida. Yo no le hice caso, yo volteando hacia abajo. Cuando voltea uno para abajo, quita el punto de referencia, ¿sí me entienden? El punto de referencia es ¿a qué? Cuando cambias su vista del punto de referencia, pierdes. Cuando comienzo ya a la mitad del puente y comienzo a mirar hacia abajo, comencé a entrar en pánico y le digo, yo no sigo, ya aquí me quedo. Sigue, no mires hacia abajo, no mires hacia abajo. Hay un padre que tenemos muy grande, que me dice, miren el punto de referencia que es Cristo. No mires a los lados. No mires al mundo, no mires porque te vas a perder. Y va a entrar temor. Vas a mirar las cosas que te estás enfrentando y vas a entrar en miedo. Mira el punto de referencia que es Cristo. Mira el punto de referencia que es Cristo. Y jamás lo dejes ese punto. Y vas a llegar allá. Vamos a llegar allá. Con el Señor somos más que vencedores. Vamos a cantar. Vamos a repetir, por favor.